¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Rodrigo de Buen y me da muchísimo gusto saludarles y darles la más cordial bienvenida a una emisión más de esta su serie de Semblanzas Deportivas. En esta ocasión, y por motivos laborales, no nos acompaña en este momento de inicio de la transmisión nuestro compañero y amigo Luis Alberto Bolaños López. Veamos si más adelante puede incorporarse a la charla, pero si no, aquí estamos con muchísimo gusto y en esta ocasión para platicar con un buen amigo de hace ya muchos años que tengo el gusto de conocer y pues que hemos de alguna manera estado creciendo juntos en nuestras andanzas y vida deportiva y laboral aquí en la Dirección General del Deporte Universitario, otrora la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas, y para mí me da muchísimo gusto saludar y darle la bienvenida al profesor Yair Juárez Jiménez, entrenador del representativo femenil de Fútbol Asociación. ¿Cómo estás, Yair? Bienvenido. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Rodrigo. Pues sí, con, con mucho gusto aquí para platicar y pues sí, ya una, una emisión más de estas pláticas que hemos tenido durante muchos años. Con la salvedad y la novedad de que en esta ocasión la plática es sobre ti, sobre tu historia y trayectoria dentro del ámbito deportivo universitario, y es que de eso se trata. Semblanzas Deportivas es un pequeño reconocimiento y homenaje a la trayectoria de muchas personas, hombres y mujeres, que como tú, a lo largo de los años le han dado lustro y brillo a la historia del deporte dentro de la UNAM. Y pues para ello es que en esta ocasión, y no para hablar concretamente nada más de tu deporte o de cómo surgió o cuándo surgió, o como hemos tenido otras tantas charlas en distintos ámbitos y momentos aquí a través de Zoom contigo, hoy es concretamente de tu historia de vida. Así es que sin más preámbulo, mi estimado Yair, vámonos al principio, como ya es costumbre aquí en Semblanzas Deportivas, y cuéntanos, ¿dónde y cuándo nace Yair Juárez Jiménez? Bueno, pues primero agradecerte mucho por el detalle y sí, pues soy nacido en la Ciudad de México hace, hace unos 48 años, hace unos 48 años, sí, en la Ciudad de México. Pues mis papás llegan a la Ciudad de México recién casados y a mí me tocó ya nacer acá. Ya me tocó nacer acá y pues bueno, toda mi vida en la Ciudad de México, en diferentes lugares, pero siempre radicando aquí. Esos primeros años, ¿dónde creciste? ¿Cuál era tu rumbo en la Ciudad de México donde creciste los Eh, primeros años? Cuando me refiero a los primeros años es tu etapa de primaria, haz de cuenta. ya hacia Vallejo, no sé, debe ser la Gustavo Madero, ¿no? Por O sea, allá, eras por del aquellos. norte. Sí, 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 totalmente. Una, una colonia que se llamaba La Joya, allá mi primaria y la secundaria también muy, muy cerca, en Prado Vallejo ya acercándote un poco más hacia la raza, digamos, ¿Dónde pero hiciste la siempre en primaria, la ciudad. Jair? Se llamaba Mártires de Uruapan, ¿Los Mártires de 6 años? Uruapan. Los 6 años ahí, sí, sí, sí. ¿Y cómo era el niño Yair Juárez en esa etapa, desde primero de primaria hasta sexto? ¿Cómo? Está un poco lejos, pero pues bueno, alegre, juguetón, inquieto, eh, pues siempre queriendo estar cerca de una pelota, pues redonda por lo regular, sí, redonda, ya fuera fútbol, básquetbol, voleibol, lo que fuera, que hubiera una pelota, llamaba la atención siempre estar ahí en actividad toda la primaria, pues buscando dónde jugar, ahí pues todavía me tocó mucha calle de estar jugando ahí entre las banquetas, había poquitos coches, entonces no era tanto problema, eh, pero ¿Y en pues la escuela qué tal básicamente era el alumno Yair? muy normal, no era un alumno destacado, pero muy normal. En la primaria todavía me tocó ser de la escolta, ¿no? De la escolta, entonces
supongo que no era un mal alumno, era un alumno que hacía las cosas bien. No, no creo tampoco ser destacadísimo, pero me alcanzaba para hacer las cosas bien. Sí. A ver, voy a retomar algo que comentaste hace un momento y que no te he preguntado. Una es, ¿tienes hermanos? Tengo dos hermanos, tengo una hermana que es un año más chica que yo y tengo un hermano que es 15 años más chico que yo. Ok. Eh, Y algo que comentaste, dijiste, mis papás llegaron a México, entonces tus papás no son oriundos de la Ciudad de México. Mi papá es de Guerrero, Ok, nacido en Guerrero. Después de ahí se fue a Morelos joven, se fue joven y es egresado de la normal de maestros de Ayotzinapa. Es mira qué bien, de esa, de esa famosísima escuela. muy bien. Y saliendo se fue a trabajar a Jalisco como profesor rural. Y como profesor rural, pues después encontró a mi mamá Allá en allá Jalisco. allá en Jalisco, y pues después ya se regresó a la Ciudad de México a trabajar, pero pues ya con mi madre, y mi madre es de Jalisco, Ok. entonces pues así, Entonces así empezó la tienes historia. raíces tapatías y un poco de Guerrero y un poco de Morelos. Un poco de, sí, un poco de todo. Sí, sí, sí. Muy bien. De la primaria nos damos el brinco a la secundaria. Y ya lo mencionabas hace un momento, ¿dónde hiciste tu secundaria? Eh, una colonia que se llama Prado Vallejo, sigue siendo el norte, sigue siendo el norte de la ciudad. Y la secundaria era? Era una secundaria técnica, la número 3, José Antonio Alzate se llamaba, se llama, sí, Esta ahí etapa es sigue. importante, Jair, porque es la entrada a la adolescencia, el cambio de la niñez a la adolescencia. ¿Cómo fue? Las mismas preguntas, pero ahora ya siendo un adolescente, el jovencito adolescente Jair Juárez en esta Pues etapa mira, de creo que siempre secundaria. tuve una tendencia por el movimiento, ¿no? Siempre fui un niño, un adolescente inquieto, y en la secundaria no fue diferente, no fue diferente. Estudiaba lo normal, no, nunca fui de calificaciones bajas, tampoco fui en la secundaria de tener notas altísimas, ¿no? Pero hacía bien mis cosas, hacía bien mis cosas y jugaba mucho, jugaba fútbol, jugué básquetbol, jugué mucho básquetbol en la secundaria. Por lo que Me nos estás tocó. contando, tanto en esta etapa de primaria como en esta de secundaria, ¿era todavía no en una cuestión organizada tu práctica del deporte o ya un poquito En la más, secundaria ya más organizado. En la primaria poco, ya en quinto, sexto comencé a jugar un poco más organizado y en la secundaria ya más organizados ambos deportes, el básquet y el fútbol, a la ya par más. en esa Sí, parte como sí, formativa tuya? sí, es que me gustaba mucho el fútbol, pero mm, fue una etapa en la que comenzó a entrar mucho el básquetbol a México y comenzabas a poder ver un poquito de básquet en el canal 7 en tele abierta, así como a las 12 de la noche tenías que esperar un montón para poder ver un partido o algo. Y pues la época de Michael Jordan y del Magic y todo, entonces pues todos nos volvíamos locos, y pues nos sentíamos de la NBA, ¿no? Sí, entonces pero pues ahí lo hacíamos medianamente bien también. Y esto del fútbol, que dices que ya un poquito más organizado también en esta etapa, ¿desde chico algún equipo al que le fueras o cómo se fue dando? No, pues ya sabes que de niño, de pequeño, te viste el papá, ¿no? Con los colores que él piensa que están bien. Entonces por ahí existe alguna fotito muy curiosa con un uniforme de Cruz Azul, Ok. ¿no? Un uniforme de Cruz Azul, pero yo me acuerdo que yo era Chiva de niño. Ok. Y ya más grande, la preparatoria, Puma. Y de ahí para acá, Puma. Sí. Muy bien.
Y en este recuento o recorrido por tu historia de vida desde pequeño, pues viene este otro paso y cambio importante, que es de la secundaria el pasar al bachillerato. En tu caso, esto lo platicamos con todos nuestros invitados y es curiosa la manera en la que muchos eligieron, ¿no? La gran mayoría de nuestros entrevistados decantarse por un bachillerato de la UNAM. En el caso tuyo, Jair, ¿cómo fue? Y si nos puedes contar o sea, adéntrate en la historia, pues, en el detalle de cómo fue en tu caso, qué escuela o qué elegiste, y si te acuerdas también de tu proceso de admisión, o sea, de prepararte para el examen de admisión. Eh, de alguna manera, pues somos contemporáneos. Dijiste que hace 48 años, hace 48 primaveras naciste. Me da a pensar y entender en relación a mí que eres del 76, 77, Soy del 77. del Sí, 77. en abril acabo de cumplir mis 48. Y pues como te comentaba, Te lo siempre... pregunto porque entonces, digo, yo soy del 73, pero somos de la generación que todavía nos tocó esperar o recibir el sobre vía Sí, correo postal, ya fuera el sobre chico o el sobre grande, ¿no? Pero bueno, adelante, adelante con tu sí, crónica. pues como te decía, pues no, nunca fui un alumno destacadísimo, pero no era un mal alumno. Y la realidad es que mi proceso de preparación fue eh, pues muy básico, muy básico. Me dieron una guía cuando fui a hacer mi registro y fue lo que estudié. Te daban un libro, un libro, una guía y eso fue lo que leí, eso fue lo que contesté. Y me presenté el día del examen con mi lápiz, mi goma y con mis sacapuntas y con todo el ánimo y con toda la puntería que pudiera tener. Pues bueno, tuve la fortuna de en mi primer intento quedarme en la prepa 9, en la prepa 9, en el turno de la tarde. Eh, Me acuerdo que me tocó verlo en el periódico. Había una página con la lista, pues tu número, ¿no? Tu número de folio. Entonces eran páginas interminables de folios y folios y folios y estabas busque y busque y busque y pues ya apareció mi número y pues ya con mis papás ahí pues pegamos de brincos porque se había logrado pues comencé mi proceso en la prepa 9 en la Pedro de Alba. Muy bien. ¿Seguías viviendo en el norte de la ciudad? Sí, 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 en el norte de la ciudad y casi entrando, mi papá pues compró una casa cerquita en Ecatepec, lejísimos. Bueno, no, en Tultitlán primero, lejísimos. Oh, Entonces, pues bueno, nos mudamos y desde allá iba todos los días. Entonces era salir de Tultitlán, agarrar la autopista hacia Indios Verdes y llegar ya de Indios Verdes en metro, o bueno, había un micro también que te dejaba en la puerta, en la mera puerta de la prepa. ¿y qué nos Sí, puedes contar de esta etapa, de tu bachillerato, los 3 años? ¿Cómo fueron para ti? eh, pues creo que ahí se marcó mucho más que pues mi vocación tenía que ver con algo que tuviera mucho movimiento, ¿no? No fui el mejor alumno, hay que decirlo, hay que decirlo. Era muy inquieto, jugaba fútbol en el equipo de la prepa, jugaba básquetbol, hacía danza regional con el representativo de la prepa. O sea, lo tomé como clase, como esta actividad estética y casi luego la profesora me invitó a bailar. Entonces, pues yo me dedicaba mucho como a estas actividades y pues la academia, pues la llevaba, pero sí le ponía mucho interés a
a toda esta parte de bailar, jugar, estar en los equipos y demás. Entonces, cuando estaba a punto de salir de la prepa, pues ya pensando qué iba a hacer, pues teníamos este pase automático y en mis opciones yo puse medicina. ¿No? Sí, Wow. sí era muy valiente, inconsciente y ideal, no sé si yo queriendo jugar todo el tiempo y puse medicina, aunque lo pensaba mucho y yo decía, no, que quiero ser biólogo marino, ¿no? Pero decía, no, bueno, mejor medicina. Y en ese pensamiento, pues bueno, me decidí por ponerme en medicina. Metí mi pase automático y tengo un primo que por ahí debes de ubicar bien, a mi primo que vive en Morelos, Adrián, y él estudió en el CECESDE, bueno, el CECESDE ahora que se llama SED, y en ese entonces tenía una escuela que era un diplomado, pero era escolarizado, ¿no? Eran 3 años y entrabas a las 8 y salías a las 2 de la tarde. Y un día platicando con él me dijo, no, pues estoy haciendo esto y esto y esto y esto. Y me llamó mucho la atención, me puse a investigar un poquito más y, y ahí pues fue cuando hubo un como parteaguas porque tuve que tomar una decisión importante en mi vida. Tuve que tomar una decisión importante y decliné por mi pase automático, Ok. lo dejé, lo Nunca dejé. entraste a medicina. No, ya no entré y me fui directo a hacer mi proceso de admisión en el CCSD. Ok. Entonces, pues, tenías una entrevista, te hacían un pequeño examen y demás, y pues empezabas a estudiar para entrenador deportivo, ¿no? Entonces, la idea de la escuela era entrenador deportivo con especialidad ¿no? Pues manejaban varios deportes. Yo me puse en fútbol, ¿no? Me puse en fútbol y pues me puse a estudiar. Tuve muy buenos profesores, me tocó tener a personas muy importantes ahí trabajando con nosotros. No fue fácil porque esta escuela nunca se pudo como consolidar en el sentido de que la pudieran hacer una licenciatura. Entonces, el gran problema, era una gran escuela, aprendías muchísimo, te daba la posibilidad de trabajar porque tenía prestigio, de que los entrenadores que salían de ahí pues salían bien capacitados, pero como documento te daban un diploma, ¿no? Un diploma que pues puedes hacer un curso de una semana y te dan uno que vale lo mismo Claro. que ese, pero acá pues tenías que hacerlo 3 años escolarizado, entonces con una exigencia alta pues bueno, me atreví a terminarlo, me atreví a hacerlo y empezar a trabajar, empezar a practicar pues bueno, ahí ¿Cuál fue el que comenzó tomaste tú? otra historia. Eh, el, Diplomado en Era entrenamiento entrenamiento deportivo. deportivo con especialidad en fútbol. Ok. ¿No? Entonces, eh, pues te digo que fue un parteaguas porque pues ya ahí me dediqué completamente a eso, iba a la escuela y pues comencé a buscar trabajo pues en alguna escuelita de fútbol, en alguna escuelita de fútbol, en donde se pudiera, en donde se pudiera pues comenzar a practicar, ¿no? Pues bueno, eh, pues comencé a tener un poco de fortuna, a lo mejor buscada, a lo mejor trabajando, pero tuve fortuna porque estando en la escuela, estando estudiando, nos comenzaron a invitar los profesores a practicar un poco. Justo se generó el equipo de media superior femenil y pues Chucho Padilla, en paz descanse, Haz descanse, era uno de gran nuestros Chucho. profesores y entonces un día en el aula nos dijo, oigan, pues estamos haciendo este equipo y pues estamos buscando quien quiera practicar,
¿quién quiera practicar? ¿Quién quiera poner ahí? Levantamos la mano dos, nos llevó con el profesor que estaba en ese momento, Nacho González, estaba ahí, y comenzamos a trabajar con él. Después mi compañero pues encontró otro trabajo y dejó de ir con la media superior femenil y me quedé yo a trabajar. Entonces comencé a hacer un proceso ahí con el profe Nachito, ¿no? A comenzar a participar en la Olimpiada Juvenil, que era lo que había en ese momento. ¿De qué año estamos hablando ahí, este momento, esta etapa? Yo pienso que debe ser como el 98, Ok. apenas en el 98, sí, sí, Y ya. cuando entraste al entonces CESESDE, ¿qué fue en el 97? 97, sí, la generación era 97. Y como dato curioso ahí, cuando entré, decidieron que era la última generación que iban a tener. Ok. Entonces me tocó ser de la última generación que hubo en esa escuela. Ya después la cerraron. Oye, y Sí. ahorita seguimos ahondando, pero me llama la atención y seré curioso porque efectivamente tengo el gusto de conocer a tu primo Adrián. Eh, ¿Él es mayor que tú o él cómo es que vivía en Cuernavaca, pero supo de esto y venía aquí al CESESDE? Él estudió lo mismo, aunque creo que él está más enfocado luego hacia las artes marciales, ¿no? Eh, sí, sí, pero estudió con especialidad de fútbol, En fútbol ¿no? también. Sí, y él es 3 años más grande que yo, pero me llevaba dos en la escuela. Ok. Ahí en el CESDE me llevaba, él era de tercer año, digamos, y yo era de primero. Ok. Entonces, eh, pues él, pues así como le hacía un montón de gente de aventón, de ray, la mayoría de las veces, ¿no? Para poder ir y venir y estar. Y sí, él se dedica, todavía a la fecha, se dedica a las artes marciales, al karate, pero trabajó mucho tiempo en el fútbol. Ok. Sí, trabajó mucho tiempo en el fútbol. Y entonces, regresando ahora otra vez a tu historia, estás estudiando y dices que a la par de ello, buscando trabajo en alguna escuelita, en algún colegio, en alguna escuela. ¿Cómo fue bueno, y esta oportunidad que se presentó, ¿no? Con el profe Nachito, con el representativo de media superior, que iban para lo que comentabas de Olimpiada Nacional, ¿no? ¿Te enfocaste ya más en eso o sí llegaste a trabajar en otro lado? No, trabajé en varias escuelitas antes. Trabajé en Pumitas por ahí un año. Trabajé en Pumitas como monitor. Fue de lo primero que hice cuando entré al CCSD. Ya después, pues bueno, busqué alguna escuelita por allá por Lindavista, por donde andaba, por donde me movía. Y estuve en una escuelita de Chivas, en una de América. eh, y después salió esto de la media superior. Y te digo, y ahí pues como comenzó ya la historia hacia adentro de la universidad, porque me tocó estar con el profe Nacho un par de años y ya estaba haciendo mis prácticas también. En el último año te mandaban a algún lugar a hacer prácticas y pues yo de ser egresado de la Prepa 9 pues pedí ir allá. Entonces iba unos días a la prepa y de ahí salía corriendo para CU a entrenar con la media superior femenil y ya era como lo que hacía, ir a la escuela, correr a la prepa 9, correr a CU, ¿no? Y pues todavía jugaba un poquito, entrenaba en las noches, entonces pues todo el tiempo andaba en movimiento, andaba ahí corriendo para un lado para el otro. Ya después dejé de entrenar, dije, pues ya, ¿Nunca pasó demasiado. por tu mente el dedicarte al fútbol como jugador, no? Pues sí, ¿O lo ¿no? Yo creo que, intentaste? ¿Lo llegaste a yo, yo intentar? creo que, yo creo que como todos, sí, sí lo intenté, pero pues bueno, habemos quienes tenemos un tope que no nos permite llegar, ¿no? No, ¿De qué no nos jugabas permite o de llegar. qué juegas? No, ¿Tu posición? ahora juego de milagro, pero era un volante, era un volante derecho. Ok. Sí,
ya más grande, ahora ya un lateral para poder medio pararme nada más y ya, sí, no, era volante Es derecho. como todos que empezamos jugando arriba y terminamos ya de Y vas centrales o de, y vas para para atrás, atrás. sí, así. Sí, ya hasta salirme de la línea, ya. Ahora, ahora la pelota bota más lejecitos, pero bueno, está bien. Sí, sí, sí. Síguenos contando de este proceso que llevabas, de pues ya de chamba por acá, chamba por allá, y asentándote dentro de la universidad, llevando a la par esta Sí, parte académica y de ya poner en práctica esos conocimientos, tanto en Prepa 9 como con el representativo de media superior. Hasta ahí vamos en este momento. sí, pues de ahí cuando llegué a la prepa 9, pues también como comenzó a dirigirse mi historia, ¿no? Porque el profe que estaba en la prepa, cuando llegué y me presenté, me dijo, excelente, te voy a dar el equipo femenil. Y yo, ok, pues yo iba a practicar, ¿no? Iba a hacer mis horas de servicio, a practicar y todo, entonces comencé a trabajar con el equipo femenil y a la par, pues allá con el representativo en CEU. Y como a los 6 meses de que estaba haciendo mis prácticas en la prepa, el profe renunció, el profe de la prepa 9 renunció y entonces pues en la dirección de deporte me dijeron, ¿te quieres quedar? Y yo, pues está bien, pues estaba ya ahí sin ganar dinero y pues iba a tener ya un pequeño ingreso. Pues yo dije, excelente, estaba muy chico, entonces pues ni tan siquiera me di cuenta de que pues, me estaba apareciendo una oportunidad de estar adentro de la UNAM Así trabajando, es, ¿no? así Sí, es. no era consciente de esa situación. La verdad es que además eran 10 horas de honorarios que pues bueno, tampoco eran un sueldo, pero para mí estaba bien, te digo, o sea, ya estaba dentro de alguna manera. Tampoco entendía que eran honorarios, que eran horas, pero bueno, la parte importante es que ya estaba practicando, laborando, intentando cosas. Y pasó un año y el profe de CU, Nachito, entonces cuando se jubiló me dijo, pues a mí me gustaría que te quedaras acá. Le dijo, no, pues a mí también me encantaría, pero pues creo que de él tuvo también mucho que ver para que me dieran la oportunidad de llegar con el equipo de media superior pues me dieron la oportunidad, entonces pues me movieron para CEU ya como entrenador de la media superior femenil, ¿no? Pues por ahí comencé a juntar un poquito mis horas, ¿no? Me dieron las horas que dejó el profe Nachito, más las otras que tenía, que eran 10 y 10 y pues ya de repente, pues ya tenía 10 de honorarios y 10 horas de ayudante de profesor, y pues bueno, comencé a trabajar con ese equipo. En el equipo superior había un profe en ese entonces, el profe, híjole, no me acuerdo, pero es Arzú, Arzu, supongo que era su apellido, o no sé, sí. pero eh, al año, no sé si yo era como un ave de mal agüero o qué, porque a donde me acercaba, al año el profe dejó de trabajar en la UNAM y entonces pues quedó ese Vacante. espacio vacante y pues como yo ya estaba con el femenil, pues me dijeron, ¿lo tomas? Y yo, pues lo tomo, pues ¿por qué no? Y entonces pues de repente ya era el entrenador del equipo superior. Ahí Y te estamos estoy hablando ya de qué hablando año. del 2002. El 2002 fue relativamente rápido, yo creo, porque en el 99, además, pues fue la huelga, ¿no? Cuando Cierto. estaba en la prepa y yo tenía poquito de entrar, entonces, pues entré y te digo, si no era consciente de que había entrado a la universidad así, pues cuando se puso en huelga, pues tampoco entendía mucho qué estaba pasando, sí. Entonces, pues bueno, terminó la huelga y comencé a trabajar con la media superior y al poquito tiempo, pues tuve la fortuna
de aparecer con el equipo de licenciatura, con el repre mayor. Entonces en el 2002, eh, entrandito, me tocó en mi primer regional de universidad. La verdad es que no fue demasiado rápido. Entré, jugamos una semifinal contra el Tec de Monterrey ahí en CU y nos ganaron en penales, ¿no? Entonces ese año al Nacional, no fuimos al Nacional y pues bueno, empezamos a trabajar. Como ya traíamos un proceso de media superior, en el 2003, o la mayoría de las chicas que venían de ese proceso ya eran universitarias, bueno, de licenciatura, y en el 2003 jugamos nuestro primer nacional, calificamos, fuimos Ajá. a Coahuila y nos quedamos en cuartos de final. En cuartos de final, pues ahí jugamos contra la UGED, la de Durango, y nos ganó. Y nos ganó, ¿no? Un 3-2, una cosa así. Y pues bueno, fue mi primer acercamiento, mi primera experiencia ya más real hacia una universidad, a entender más profundo, más de lleno qué era lo que estábamos trabajando, qué era lo que estábamos haciendo. En el 2004 no hubo universidad porque entró esto de la Copa Universitaria, ¿no? De la Corona Por la Universitaria. corona universitaria. Esta mera, tú lo sabes, ¿no? No participamos, no participamos. Pero Y viene en el el, 2005 y ese año es muy importante y muy especial sí, para pues, ti y para la historia del fútbol femenil de la UNAM. Es la Universiada Nacional 2005 que se celebró en el Estado de México y en donde curiosamente los representativos varoniles de básquetbol, de voleibol y de fútbol no clasificaron a esa universiada, pero sí lo hicieron los representativos femeniles de estos mismos deportes y con la novedad de que tanto en fútbol femenil como en básquetbol femenil como en voleibol femenil hubo medallas de oro, plata y bronce y la de oro la consiguió el personaje que tenemos esta noche aquí entrevistando. La plata, si no mal recuerdo, fue en básquetbol y la de bronce fue con voleibol femenil. Pero esa medalla de oro ganada en Toluca, ahí en el Estadio Chivo Córdoba, contra ni más ni menos que el rival eterno, ¿no? Las Borregas Salvajes del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Cuéntanos ese camino y ese proceso para también muy joven eh, en esta parte de tu trayectoria como director técnico y encargado del representativo femenil, llega esta medalla de oro, Jair. sí, pues como lo comentas, afortunadamente, pues hicimos este proceso largo, ¿no? Creo o sea, no hay un secreto, más bien había un proceso de años trabajando con este grupo de chicas que ya venían madurando, que venían trabajando. Éramos un equipo que andaba en cualquier torneo que se pudiera de fútbol femenil. Andábamos de arriba para abajo, veíamos cómo lo hacíamos y nos movíamos para poder participar. Y a la larga, pues eso nos dio un equipo pues altamente competitivo, ¿no? Porque no fue una universidad fácil, bueno, ninguna lo es, pero jugar la final contra el Tec de Monterrey, ¿no? Que pues es un eterno equipo poderoso, ¿no? Es un eterno rival a vencer. Y ese año creo que con mucha autoridad le ganamos 2-0 ahí en el Chivo Córdoba, y pues fue nuestra primera medalla de oro, y pues bueno, son de estas cosas y de estas emociones, de estas sensaciones que hay que vivirlas para poderlas entender, ¿no? Es diferente, pero ganamos nuestra primera medalla con el Repre. Tengo muy presente un recuerdo porque me tocó cubrir esa universidad y recuerdo que todavía antes de viajar a Toluca, corrígeme si me equivoco y si la memoria me está fallando. No recuerdo si fue aquí en México o ya estando en Toluca en el inicio de la competencia, pero me acuerdo muy bien
que me dijiste y me enseñaste. Aquí traigo el pantalón de vestir que solo voy a usar hasta el día de la final, si es que llegamos hasta la final. Un pantalón caqui, que combinaste con playera blanca o playera azul, como estas, ¿no? De color auriazul. Pero no me acuerdo si fue aquí en México o fue ya estando en Toluca, que me hiciste ese comentario y que lo cumpliste cuando llegaste al juego de la final. Sí, 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 fue ya en Toluca, ya fue en Toluca. Es una cábala que tengo, Ok. ¿no? Siempre cargo mi outfit para la final y lo uso solamente si llego, si llegamos. Sí, sí, sí. Oye, Y esa universidad de 2005 tuvo, ya decíamos, la particularidad de que los equipos varoniles de estos deportes de conjunto no habían clasificado. Y en esa ocasión, un ícono del fútbol universitario, como lo es el profesor Juan Manuel Calderón, lo tuviste como auxiliar técnico. ¿Ahí se dio esa invitación o cómo fue? mira, sí, estuvo conmigo. Tuve el placer de convivir con él ahí en ese torneo. Eh, pues las circunstancias eran diferentes ahora, ¿no? El fútbol femenil iba empezando y pues no, ni de chiste, tenía un auxiliar o una cosa así. Estaba yo solo y trabajaba con el superior, con la media superior y con todo lo que hubiera de fútbol femenil. Entonces, cuando calificamos al nacional en la dirección, me propusieron, me dijeron, oye, pues está el profesor Calderón, porque pues además no iba su grupo, no le tocó calificar. Entonces, pues que vaya contigo como auxiliar. Y honestamente es que yo era joven, estaba chico y no, te digo, no percibía algunas cosas. Entonces, pues yo, adelante, pues yo le decía que sí a todo, le decía que sí a todo, no tenía problema. Y pues el profesor tenía ya toda la experiencia del mundo, ¿no? Tenía toda la experiencia del mundo. Si bien con el fútbol femenil, pues no, pues con el fútbol sí, ¿no? Y al final, pues es fútbol, entonces, por supuesto que participó y que ayudó. Y curiosamente, ayer hicimos una pequeña reunión con el equipo que ahora va a participar, como cierre, ¿no? Nos juntamos a platicar un poquito y demás. Y salió una anécdota del profesor Calderón ahí, del 2005 ahí con el equipo. Sí, estuvo ahí y pues fue campeón con nosotros. Eh, Estamos hablando del 2005, Yair, hace 20 años. apenas, sí. Parece que fue ayer que estábamos en Toluca en esa Universidad Nacional y de alguna manera a partir de ese momento fue como que el despunte, ya con esa responsabilidad que desde el principio tuviste, pero con la responsabilidad, tú solito te pusiste la vara alta porque siendo muy joven llegaste a lo más alto, trajiste esa medalla de oro y a partir de ese momento inicia ya una trayectoria de estos últimos 20 años y en donde a la par de tu historia, la historia del fútbol femenil universitario y a nivel general de este país fue creciendo, se fue dando ese desarrollo y ese crecimiento y esa consolidación que costó mucho trabajo para que el fútbol femenil al día de hoy sea ya incluso profesional en nuestro país. Tocó picar piedra muchas veces y era eh, en ese crecimiento, pues por supuesto que vino también el crecimiento de otras escuelas, de otras universidades, de estas rivalidades, como ya lo decíamos, contra Tec de Monterrey, Campus Monterrey, con Tigres también en ese sentido. Y no fue sino hasta 2009, en esa universidad que se llevó a cabo en Morelos, en un año muy curioso, porque la universidad fue el año de esta cuestión de la influenza aquí en México y que la universidad cambió de fecha originalmente y que siempre se disputaba en los meses de abril, mayo, con este proceso de estatal, regional y nacional que inicia en enero y que culmina pues en el mes de mayo, ¿no? En esa ocasión, por esta cuestión de la influenza, se movió hasta el mes de septiembre con todo lo que implicaba
que llegaban los equipos a su línea de rendimiento alto para el mes de mayo y pues a moverlo para septiembre. Cuéntanos de esa Universidad de Morelos 2009, que es en la segunda en la que vuelves a alcanzar la medalla de oro allá en Cuernavaca, en la Autónoma del Estado de Morelos. Sí, sí, mira, pues después del 2005 se nos gradúan varias ya de las que iniciaron esta aventura, ¿no? Y pues, con, con toda la novatez, pues uno piensa, y dice, "Puta, esto ya se acabó, ya no va a ser igual", pero pues después te das cuenta que siempre hay gente para hacer proceso, que de la importancia de que nuestros profesores de preparatorias estén canalizando a las chicas hacia los representativos y todo. Y comenzamos a trabajar nuevamente con una nueva generación, con un nuevo grupo que comenzó a trabajar y a madurar pues bueno, nos llega esta posibilidad en el 2009. En 2006, 2007, 2008 no estuvimos lejos, por ¿No? ahí semifinales y todo. O sea, no, como dato, solo una vez nos hemos quedado en ronda de grupos, ¿no? Eso a lo mejor un poquito más adelante, pero solo una vez nos hemos quedado en ronda de grupos en la etapa nacional, ¿no? Todos estos años hemos estado en la etapa nacional y solo una vez nos hemos quedado en ronda de grupos. Después ya lo mínimo han sido cuartos de final. Se, hemos tenido 4 cuartos lugares que no hemos podido ganar una medalla de bronce, pero siempre estamos ahí compitiendo, ¿no? Como dices, estas rivalidades UDG, Tigres, Tec de Monterrey, Veracruz, la veracruzana también siempre anda ahí metida. Entonces, llegamos al 2009 con una nueva generación con jugadoras pues muy destacadas, muy importantes, ¿no? Que muchas habían sido novatas en aquel 2005, Así es, y ya así es, para sí, el 2009 ya eran las titulares o las de ya eran las experiencia, referentes, sí, sí, ¿no? sí. Y en esa del 2009 fue como que también de muchas revanchas, ¿no? Desde los cuartos de final, la semifinal y la final, dejando a rivales que en las universidades anteriores las habían ganado ustedes, si mal no recuerdo, UDG, la UGED y la final con Tigres, ¿no? Eh, Fue UDG, Tigres y la UGED en la final. Ah, no, al revés. Sí, sí, y mira, que, que hubo con esto de la influenza, fue difícil porque pues el grupo estaba preparándose para mayo, como dices, y nos alargan, pero ese grupo tenía muchísimas ganas y te digo, las circunstancias se han movido muchísimo. En ese entonces, por alguna razón, yo tenía llave de la pista de calentamiento, y trabajábamos a las 6 de la mañana, llegaban todas y trabajábamos de 6 a 7 de la mañana, hacíamos trabajo físico, durísimo, 1 hora, trabajábamos, salían corriendo a su escuela, tomaban sus clases y 1:30 estaban de regreso para hacer la segunda sesión del día. Nos fuimos 10 días a Acapulco a hacer una pretemporada, trabajamos durísimo, hacíamos 3 sesiones al día, eh, y ese año la verdad es que era un avión, el equipo era un avión, ¿no? Tenía jugadoras buenas, tenía jugadoras destacadas que hacían muy buen fútbol, pero además era un equipo que volaba, que corría y que no paraba en ningún momento, ¿no? Terminamos la final y la verdad es que ese equipo podía jugar otros 2 o 3 partidos. Seguían y seguían y seguían y seguían. Fue muy interesante, fue muy bonito el proceso con ellas. Fue muy padre. Y pues bueno, Después de logramos ese ese campeonato. 2009, de ese campeonato de 2009, viene pues igual que de 2005 a 2009 para llegar a una final y ganar la medalla de oro. Del 2009, ahí hubo es que no me acuerdo si fue 14 o 15 en Puebla, que llegó a la final el equipo y ahí contra el Tec de Monterrey y ahí desafortunadamente se consigue, y digo desafortunadamente no porque sea no un mérito ganar una medalla de plata, por supuesto, pero ahí el Tec arrebató la medalla de oro a Pumas. Creo que fue 2014, ¿no? En Puebla. En el 2012
llegamos a la Ah, es final cierto, también, la de Veracruz, que luego se la de jugó en Veracruz, Irapuato, aquella repetición aquella, de una final, ¿no? Y que fue contra Tigres. sí, en esa confirmamos nuestra medalla de plata porque la perdimos primero y la volvimos a perder. Sí, contra Tigres perdimos la final, pero bueno, ya estábamos avisando que ahí vamos con una nueva generación de jugadoras que igual hicieron un proceso larguísimo desde pequeñitas, desde equipo de extensión, así, niñas de 10 11 años que empezaron, que hicieron su secundaria y que estudiaron durísimo para poder entrar a alguna prepa, algún CCH y ser representativas y pasar a la licenciatura. 2012 perdemos esa final. 2014 en Puebla, el TEC nos gana la final, bien, nos gana la final. Y en el 2016 llegamos a Ah, Guadalajara. ahí ya iba para Guadalajara. Y aprovecho porque aquí ya están en el chat de la transmisión. Le mandamos saludos a Valentina Albarrán, quien ya comentó de esta también aventura del 2005 en Toluca. Está otra buena amiga como lo es Ana Contreras Barocio, tu guardameta en la Universidad de 2016, Y antes también, a y quien ya antes hemos también, sí. tenido aquí en Semblanzas Deportivas y nos está recordando, pero antes de eso estuvo lo de Veracruz y lo de Irapuato. Te mandan saludar todos ellos, también el profesor está viendo el programa, el profesor Jorge Rivera de Fútbol Rápido y pues un gusto, la familia del fútbol se hace presente aquí en el No, chat. un saludo a todos, ¿no? ¿Cuántas historias, cuántas anécdotas no hay con todos ellos, sí. Oye, si decías que el equipo del 2009 que fue a la Universidad de Morelos volaba y que era un avión, pues no sé cómo catalogar entonces al equipo del 2016 porque me parece que era lo mismo, era un equipo que volaba y que era pues un avión supersónico. Sí, sí, pues es un equipo que trabajó esa medalla cerca de 15 años. La base de ese equipo trabajó cerca de 15 años para conseguir esa medalla. O sea, esa medalla pues o sea, cada medalla tiene su historia, su sabor, pero en esta en especial fue una medalla trabajada o sea, muchísimos años, ¿no? Te digo, niñas de 10 años que pues, ahí estaban empezando talentosas desde chiquitas, pero fue un trabajo constante de ir y venir y estar, de resistir, de aguantarme tanto tiempo y pues llegamos a Guadalajara con un equipazo. Eh, en el regional, en la etapa regional, le rompen el cruzado a Valeria, a Vale, que era nuestra capitana, ¿no? Que pues además pues es una de las jugadoras que ha tenido una trayectoria, de las trayectorias más destacadas como jugadora, ¿no? Después fue jugadora de selección nacional, jugó un mundial eh, mayor, aparte de los mundiales sub-20 que pudo jugar, jugó en Estados Unidos y demás, o sea, dando esta referencia hacia el nivel y el tipo de jugadora que era en el regional, pues por ahí una entrada difícil y pues le rompen el cruzado y pues bueno, como en todas las medallas siempre teníamos algo que sufrir y que lamentar, pero pues le hacía más fuerte al equipo, lo hacía más fuerte. Ahí hay una buena anécdota con Vale y su lesión, porque pues en el partido pues fue impactante la lesión y la importancia que ella tenía dentro de la cancha, pues nadie la negaba. Entonces cuando se lesiona, el equipo estaba consternado, estaba angustiado y demás. La atendieron y ya en cuanto ella pudo, se acercó al equipo y me acuerdo mucho porque es una anécdota de esas que guardas pues para la vida. Se acerca y se para enfrente de ellas, tranquila, con un semblante muy tranquilo y pues estás llorando, ¿no? El equipo varias llorando y con cara de angustia y les dijo, ¿por qué están así? ¿Por qué están así? Pues es fútbol
y las lesiones son parte de, yo estoy tranquila. Les dijo, yo estoy tranquila. ¿Saben por qué? Porque yo me entrego todo el tiempo y no le debo nada al fútbol. Estoy segura que no le debo nada porque le he dado todo lo mejor de mí. Así que, pues ustedes lo que les resta es eso, jugar y no deberle nada al fútbol. Y déjense de dramas y métanle porque hay que ganar esa medalla. Y fue un momento muy fuerte porque pues uno lamentándose y pensando un montón de cosas y Valeria con una fortaleza de destacarse, pues encaminó al equipo, ¿no? En sí fue al Nacional con nosotros, con muletas y todo, pero fue al Nacional y pues bueno, sí era un equipo que estaba trabajadísimo, que se conocía con los ojos cerrados. La final fue difícil, nos fuimos hasta tiempo extra, pero bueno, en tiempo Contra otro extra eterno rival como era Tigres, como es Tigres, Tigres. Tigres, sí, Tigres otra vez, pero pues le terminamos ganando 4-1 con mucha autoridad en el tiempo extra, ¿no? Desde el partido, creo que fue un partido ahí que se trabajó bien, pero bueno, terminó 1-1 y en tiempo extra les pusimos el 4-1 y pues bueno, la tercera medalla de oro para el Repre y para la universidad. Estamos ya entrando en la recta final, Jair, y no nos haría falta tiempo para hacerlo con calma, el seguir ahondando en anécdotas y en historias. Después de ese año viene la creación de la Liga MX de fútbol femenil y muchas de tus jugadoras que recién habías tenido en esa universidad y también de este proceso de tantos años desde el 2005 hacia esa etapa que sin duda destacaron y han destacado dentro del ámbito del fútbol femenil profesional, ya fuese como jugadoras, como entrenadoras, como auxiliares técnicos, incluso como árbitra internacional. ¿Qué nos puedes decir de eso? Para ti que fuiste su entrenador, el entrenador de muchas de estas chicas, el haber visto el proceso que cada una de ellas en distintos ámbitos del fútbol femenil profesional han tenido y han destacado en estos años y Mira, que ayudaron a la formación y consolidación de esta liga que hoy es tan ya popular y tan bien asentada dentro del ánimo de la afición al fútbol en México. sí, mira, yo siempre les digo que yo soy un afortunado por poder compartir con ellas un rato del camino, ¿no? Nos encontramos un rato del camino y convivimos en una etapa para ellas importante porque es una etapa de formación, ¿no? Donde están definiendo su futuro, a qué se van a dedicar, algunas cosas de madurez, de personalidad y demás. Y yo creo que el fútbol competitivo les da la posibilidad de complementar muy bien esta parte. Y entonces, pues para mí siempre es un gusto y un placer ver lo exitosas que son, independientemente de a qué se dediquen, ¿no? En este caso, hablando del deporte, pero bueno, tenemos profesionistas que son destacadísimas en lo que hacen, que son muy, muy exitosas. No acabamos si hacemos una lista, no acabamos, pero es un orgullo, es un gusto saber que tenemos tantas chicas que han egresado de ahí y que han sabido poner en práctica todas estas cosas que van desarrollando y aprendiendo, ¿no? Y sí, pues es eso, un acompañamiento. Cuando viene la liga, pues sí, nuestro equipo queda desplumado porque, pues, como decías, era un avión supersónico y pues varias tuvieron la posibilidad de poder participar en diferentes equipos. Entonces, eh, pues en nuestro equipo se tuvo que reconstruir, que se tuvo que reinventar, pero bueno, qué bueno que se les dio de esa posibilidad a ellas. Mismo, como dices, después ya las que habían jugado, que habían tenido este gusto por el fútbol y que se habían capacitado, pues ya también exitosas como entrenadoras. En este caso, Katia, que pues, ahorita pues es una referente en el arbitraje, ¿no? Es una referente en el arbitraje de México, pero pues bueno,
pues te digo, comenzar a hacer otra vez lista de lo exitosas que han sido, está complicado, pero está muy padre, está muy bueno. Viene este 2019 que después de este proceso tenemos un equipo que hacía muy bien las cosas, que jugaba muy bien, pero pues viene y se nos presenta una pandemia y Sí, ahí caray. pues nos quedaremos con la duda de si con ese equipo íbamos a lograr algo. A mí la experiencia me decía que ese equipo iba a tener una medalla, pero bueno, pues ya es algo que no sabremos, eso es algo Claro. que quedó ahí porque pues ya saliendo de esta pandemia, pues muchas ya habían terminado la escuela. Mira, es Así es. curioso el caso de Katia, y no por personalizar o hacer visible únicamente a alguien, pero me llama la atención, esto fue en 2016, esa medalla de oro en Sí. la Universidad de Guadalajara, y Katia era parte de ese equipo, era tu contención o defensa lateral, Era ¿no? mi defensa central, sí, O defensa era una de central. las defensas centrales, sí. Y mira, 10 años después, para el próximo año 2026, ella, quien fue tu jugadora, pudiera estar pitando en el Mundial de México, Canadá, Estados Unidos. Un Ojalá que partido de así sea. fútbol y Tiene ojalá que muchas así sea. posibilidades, está trabajando muy bien y pues la mejor de las vibras ahí con ella y con todas las que andan, perdón, participando en todo esto del fútbol. Estamos ya entrando al final, Jair. Mariana Villa Lara dice: Saludos, Jair, excelente entrenador. Lo conocí en Prepa 9 como entrenador del representativo de Halcones. Te mandan saludar. Sí, muchas gracias, un saludo. Y por supuesto que nuestra querida amiga Cremas, Ana Contreras Barocio, saludos a JJ y recordándonos que Katia era defensa central y ella lo debe de recordar porque ella era la guardameta de ese equipo que en 2016 ganó la medalla de oro. No queremos despedirnos, Jair, sin antes hacerte la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados aquí en Semblanzas Deportivas. Eres muy joven, o sea, a pesar de tus 48 primaveras, eres muy joven, con una gran experiencia de poco más de 20 años al frente del representativo femenil de fútbol de la UNAM. Gracias a esta plática, y que por supuesto te queremos agradecer, preguntarte, para ti, para Yair Juárez Jiménez, ¿qué es, qué ha sido, qué ha significado en tu vida una institución como lo es la Universidad Nacional Autónoma de México? No, bueno. Está fácil y a la vez muy difícil. Pero bueno, es mi casa. Es mi casa, es mi guía, es mi todo. Ahí crecí, ahí me desarrollé, ¿no? Aquí en la universidad he aprendido pues todo, es lo que me ha dado todo lo que tengo hoy en día, ¿no? Hablando de, del lugar de trabajo, hablando de los valores, hablando del amor por el lugar donde trabajas, que tengo esa fortuna de trabajar en lo que me gusta, en el mejor lugar que pienso que puede haber, ¿no? Yo no concibo un mejor lugar que la UNAM para poder vivir, trabajar y desarrollarte, realizarte, ¿no? Pues buscar trascender, que es algo que siempre buscamos con nuestros grupos, con nuestros equipos y que es parte de lo que les tratamos de transmitir, esa, ese trascender y ese buscar hacer las cosas de lo mejor posible. Habrá veces que uno logra el objetivo, habrá veces que no, pero lo que no es negociable es el esfuerzo y el cariño y el compromiso que tienes por los colores y eso creo que nuestro repre lo tiene marcadísimo. Si algo las puede identificar es que dejan la piel y todo lo que haya por su representativo, por su universidad y eso pues es lo mismo, ¿no? Para mí no es difícil hablarlo y decirlo porque así lo vivo, ¿no? Así es. Finalmente, Jair, brevemente, porque ya estamos sobre el tiempo, eh, como bien sabes, estos programas quedan guardados para la memoria y basta con meterse a la página de Deporte UNAM de Facebook,
a la plataforma de Facebook de Deporte UNAM y ver todas las entrevistas que no solo nosotros, sino muchos otros compañeros han tenido a lo largo de los años, que desde la pandemia es precisamente cuando se dio esta manera de interactuar a la distancia, porque era necesario en aquel tiempo y que ha trascendido y que llegó para quedarse este tipo de comunicación. Eh, un personaje como tú, un formador como tú, ¿qué le dice a esas personas que el día de mañana puedan ver este programa y que quieran replicar un poco con tu historia, el decir, ay, me gustaría hacer algo similar, algo parecido? Chicos y chicas que más allá de la universidad, pero por supuesto dentro del ámbito universitario, este, un mensaje como en positivo de parte de un formador y un entrenador como tú. Oh, se puede escuchar trillado, pero cuando haces las cosas con amor, cuando haces las cosas con dedicación, cuando eres valiente para asumir riesgos, creo que encuentras buenos dividendos, ¿no? Y cuando haces las cosas así, creo que es más fácil transmitirlo. Habrá veces que te salga mejor, habrá errores en el camino, pero pues en esta vida supongo que es un común denominador. Cuando intentas cosas, unas te salen, en otras te equivocas y aprendes. Y pues bueno, en el aprendizaje pues tendrás que evolucionar. Entonces, pues no dejar de luchar, no dejar de creer y hacer las cosas con pasión y con mucho cariño. Sí, Muchísimas gracias, Jair. Ya para terminar, Maricruz Felipe te manda a saludar y dice, éxito en este nacional, que se dé algo. El próximo jueves estará iniciando su camino en estos campeonatos nacionales universitarios la participación del representativo femenil de fútbol soccer de la UNAM, siendo sede precisamente aquí en Ciudad Universitaria de este certamen. Edgar Porras, vamos por los nacionales. Yair, Fanny Salinas, saludos a Yayis. Y bien lo dice Luis Bolaños, empieza uno a leer y empiezan a caer más mensajes ahí para que le eches un ojo a la página de Deporte UNAM en Facebook para que puedas incluso responderles a todas estas personas que te mandan sus buenos deseos y sus parabienes para esto que viene y que eres un referente, Yair, después de 25 años. Un referente no solo dentro del fútbol universitario femenil, sino que yo creo que dentro del ámbito del fútbol femenil de México, sin duda alguna que el nombre de Yair Juárez tiene resonancia. Te queremos agradecer por el haber hecho profesor Jair Juárez. Se cortó al final, pero no, muchas gracias por las palabras, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todas las personas que escribieron, que estuvieron al pendiente. Un abrazo y un saludo a todas, muy agradecido con esta charla y pues con las palabras. Y pues bueno, a la orden cuando gusten. Muchísimas gracias y gracias a los compañeros de comunicación social en el set. Nos colgamos tantitito, pero bien valía la pena y dar como envión anímico, porque el jueves arranca la participación, decíamos, de este equipo, gracias a mis compañeros de comunicación social en el set, lugar donde surge y nace esta señal a través de la plataforma de Facebook de Deporte UNAM y como lo hemos venido diciendo de un tiempo para acá, de la Universidad para México y de México para el mundo. Por su atención, muchas gracias, muy buenas noches y hasta la próxima.